Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hoy tenemos como invitado especial, lo tenemos ya en línea, a Leocenis García. Leocenis es coordinador nacional de Pro Ciudadanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Leocenis, sí, te escuchamos perfectamente. Quería preguntarte sobre el tema de la habilitación. A ti, tú eras una de las personas que estaban inhabilitadas a nivel nacional. Y quería preguntarte, en principio, bueno, habrías logrado que te habilitaran. ¿Qué es o cuáles eran las razones por las cuales tú estabas inhabilitado y qué hiciste para que te habilitaran? Pero mira, ahí había para ser totalmente franco en esta respuesta. Nosotros veníamos de un proceso de inhabilitación en el año 2021, cuando yo aparecí liderando la encuesta de Interlaces de Oscar Chemel para el municipio de Libertador, que todo el mundo sabe que la encuestadora de confianza del gobierno es Interlaces. Y Interlaces decía que yo tenía 13 puntos por encima de todos los candidatos, Ecarri, Tomás Guanipa, etcétera. Y después, cuando empezó la campaña, nosotros hicimos una propuesta de una tarjeta de ayuda municipal que se financiaba con parte del situado para la gente mayor, que era la tarjeta del negro, una tarjeta de ayuda social para medicina. Y Interlace dijo que esa tarjeta tenía un apoyo del 62% en la opinión de los caraqueños. Eso fue en el transcurso de 2 semanas. Inmediatamente el gobierno me inhabilitó con 2 características, ¿no? Tengo que ser muy prudente porque una de las cosas que nosotros pactamos para ir al Tribunal Supremo de Justicia era ser respetuosos con las autoridades del Estado y las instituciones del Estado. Eso estaba tácito en el Acuerdo de Barbados. Entonces decía el gobierno que yo tenía sentencia firme de un tribunal y en consecuencia estaba inhabilitado. Y yo no tengo ninguna sentencia de ningún tribunal y no estaba inhabilitado y tampoco me podía inhabilitar, como fue el caso, la Contraloría General de la República. Pero total, que a mí me sacaron de la contienda electoral en plena negociación en México. Estaban las negociaciones en México y yo seguía apoyando las negociaciones en México. De hecho, viajé a Bogotá en público para apoyar las negociaciones que estaban haciéndose en Bogotá para volver a México. Yo no me aparté de la ruta de la negociación en la cual creo y estuve inhabilitado por un lapso de 3 años hasta el mes pasado de enero, cuando fue habilitado. Entonces, en medio de los acuerdos de la plataforma unitaria con el gobierno de Venezuela, bajo la asistencia de Noruega, del Reino de Noruega, y la vigilancia de la Casa Blanca de Estados Unidos, se acordó que un mecanismo para que todos los opositores que teníamos quejas sobre nuestras inhabilitaciones pudiéramos dirimirlo en un plazo expedito. Entonces, el acuerdo decía que entre el 5 de diciembre pasado y el 17 teníamos la oportunidad de presentar nuestros alegatos y de manera expedita la Sala Político-Administrativa iba a revisar los casos con 2 condiciones, decía el acuerdo. Una, acordar o no la medida cautelar, que la medida cautelar, para los que no son abogados, es una medida temporal, que suspendiera la inhabilitación mientras la Sala Política Administrativa definía el fondo o conocía el fondo de los argumentos, tanto de la parte que demandaba como de la Contraloría General de la República. De manera pública fuimos 3 personas. Yo el primero, el segundo Ceballos y la tercera la doctora María Corina Machado. Eso era lo que se sabía que había ido públicamente. Y luego de manera no pública fueron Pablo Pérez, Enrique Capriles, Enzo Escarrano y su mujer,
Richard Mardo, y me debe estar faltando alguien ahora que no recuerdo. Básicamente eso fue lo que pasó. Teníamos que someternos a unas reglas. Las primeras reglas era que tú tenías que reconocer la inhabilitación, porque en el caso mío, por ejemplo, yo podía hacer una protesta de hecho y decir que yo no estaba inhabilitado porque efectivamente yo nunca he sido funcionario público, ni tampoco he estado sentenciado. O sea, yo podía irme por la vía que optaron los abogados de la doctora Maya Corina, pero no lo hice porque el acuerdo de Barbados decía que el recurso que tenías, era muy claro el recurso que tenías que introducir y tenías que reconocer la inhabilitación para que la sala político-administrativa era un tecnicismo legal, era parte del acuerdo. Por eso lo hicimos así, presentamos el recurso y la sala político-administrativa decidió sobre 5 casos, en estricto orden como se presentaron. Decidió la habilitación de mi persona, la de Ceballos, la de Rosa Escarrano, que por cierto los vi en estos días, Enzo y a ella. En el caso de Enzo decidieron pasarlo a juicio sin la medida de levantarle la inhabilitación política, y el caso de Pablo Pérez, y mantuvieron 2 inhabilitaciones, una de ellas que me parece muy injusta por su seriedad y por su don de estadista y su madurez política y su contribución a la posibilidad de que en Venezuela haya una transición desde el punto de vista democrático y no del atajo, que ha sido Enrique Capriles. Se le mantuvo la inhabilitación, y también se le mantuvo la inhabilitación, y allí suscribo yo las palabras del doctor Gerardo Blay a la doctora María Corina, a la que, según ha dicho el doctor Gerardo Blay, yo comparto ese criterio, tú le podías negar la medida cautelar, pero tenías que darle la oportunidad de defenderse, pasarla a juicio, claro, como han hecho con Enzo Carrano, no de la manera que se hizo. Pero bueno, eso es un tema que le toca a los mediadores, no soy yo la persona autorizada. La oposición tiene unos mediadores que lo están haciendo muy bien, que es el doctor Gerardo Blay, Tomás Guanipa, Roberto Enrique, que ya han explicado suficientemente. ¿Cómo me enteré yo de la habilitación? Me enteré como todo el país. Yo estaba en Panamá en una reunión con el presidente Martín Torrijos, tenía pendiente viajar a Bogotá para una reunión con el presidente Samper, y en medio de esos 2 viajes recibí la noticia pública, y bueno, y una vez que llegué a Venezuela recibí la invitación para participar en estas mesas de negociación que se están dando en la Asamblea Nacional, donde se está discutiendo un calendario electoral para proponer una fecha para las elecciones del 2024. Esa es la historia. Leocenis, ahora fíjate, ¿por qué estimas tú que te habilitaron a ti, a los otros que han nombrado, y no habilitaron a Capriles, a María Corina? ¿Tú crees que es por razones legales o hay ahí también ingredientes políticos? Mira, sin duda, fíjate lo siguiente. Cuando tú participas en una negociación, por ejemplo, yo presenté mis recursos y yo no emití ningún comentario contra el Tribunal Supremo de Justicia, ni contra la Contraloría, ni contra nadie. Y si tú revisas mis redes, hay un mensaje el 31 de diciembre, mi mensaje de fin de año, que está todavía colgado en las redes y está recogido por la prensa nacional, donde yo dije, es decir, 24 días antes que tomaran la decisión, que yo iba a aceptar la decisión del CCJ, cualquiera que fuese, y no iba a emitir opinión. ¿Por qué lo hacía? Porque tengo miedo, porque soy más blandengue. No, porque yo me había entrado dentro de un juego, me había sometido dentro de un acuerdo que era producto de una negociación política, y yo no podía entrar en el acuerdo y romper el acuerdo. Entonces, si me mantenían en la negociación, mala suerte. Yo había decidido jugar. Si yo quería quejarme, yo lo que no tenía era que decidir ir. Y bueno, y podía decir y despotricar de las instituciones, pero no lo podía hacer porque yo acepté las reglas de juego que pactaron nuestros representantes, los representantes de la oposición en esta mesa de negociación. De manera que, 2 cosas. En el caso de Enrique Capriles, Enrique había presentado un recurso anterior y entiendo que después presentó una actualización. Yo no comprendo la inhabilitación de Enrique Capriles de ninguna manera.
desde el punto de vista legal y político, porque Enrique ha mantenido el país en una ruta electoral y democrática, y esa ha sido su postura. Entonces, por supuesto que hay motivaciones políticas. En el caso de María Corina Machado, que yo suscribo las palabras del doctor Gerardo Blay, como lo he dicho, ha debido permitírsele un juicio, aunque le nieguen la medida cautelar, porque evidentemente ella ha ganado un proceso importante del país, que es el proceso de primaria, pero yo creo que la medida, que la vía que ellos tomaron, el recurso que tomaron, de ir al Tribunal Supremo de Justicia, pero decir que no estaban inhabilitados, que una protesta, te estaba saliendo del acuerdo de Barbados, estabas cometiendo un error técnico, lo cual te iba a crear un problema político. Entonces, sin duda, con María Corina hay una decisión política, pero ¿para qué tú le vas a dar, como se dice en el argot criollo, armas al enemigo? Entonces, y en el caso nuestro, yo he conversado con todas, conversé con Pablo, con Richard Margo, con Enzo, con su mujer, y en el caso mío, y todos, nosotros, a nadie nos llamó. Es decir, nadie nos llamó ni para ir, ni para informarnos que nos iban a habilitar. De manera que, para mí, eso fue una decisión estrictamente del alto gobierno, que tendrá sus razones para tomarla, pero no fue un favor que nosotros pedimos, por cierto. Y todas esas inhabilitaciones son injustas, la de Richard Mardo, todas esas. Y lo que yo pienso es que desde el punto de vista cuantitativo se avanzó mucho. De los 7 que fueron habilitados 5. Desde el punto de vista cualitativo, bueno, hay críticas que ya ha hecho la plataforma unitaria, y lo que yo pienso sobre el fondo de eso es que este país cayó en un desastre, Emilio. Yo lo dije en estos días en la Asamblea Nacional, y ha rodado por las redes mi declaración en la reunión con el doctor Jorge Rodríguez. Yo lo dije, las sanciones que se le impusieron a Venezuela, de la cual alardea tanto, unos se quejan de ella y otros la defienden, pero lo que ninguno de los dos grupos dice fue lo que yo dije en la Asamblea Nacional ese día, que esas sanciones no afectaban a ninguno de los que estábamos sentados en esa mesa, a ninguno de esos políticos, ni del gobierno ni de la oposición. Esas sanciones afectan a la gente que vive en Trapichito, a la gente que vive en los barrios de Guarena, de Guatire, de Caracas, los más pobres. Esa es la verdad. Entonces, el proceso de negociación que empezó en México y el proceso que continuó en Barbados ha devuelto una serie de avances y de flexibilizaciones en vuelos que se han reactivado. En el caso de Chevron, que está generando empleo, ¿ustedes creen que esa rebole billete que hay en la calle y dólares de dónde vienen? Eso es parte de que Chevron está operando nuevamente en Venezuela. Entonces y ha permitido que el gobierno se siente con su contraparte, y su contraparte no solamente la plataforma unitaria. Yo no creo que haya mucha gente del gobierno muy contenta al sentarse conmigo. En público las cosas que el gobierno ha dicho de mí, pero ahora se están sentando con respeto con la contraparte, de manera que el proceso de negociación está ayudando muchísimo a un proceso de normalización política, pero lo que es más importante, de normalización económica, porque a la gente le sabe a rábano quién gobierna, si gobierna Maduro, Capriles o Leoceni, siempre que tengan dinero, claro, siempre que tengan buenos sueldos, siempre que no paguen ese impuesto encubierto terrible que es la inflación, siempre que tengan acceso al crédito bancario y puedan endeudarse para comprar un apartamento, una casa, un carro. Y eso es lo que interesa. Por eso yo he dicho que lo importante no es un candidato, sino el proceso. Y les voy a poner un ejemplo, para los que no estén de acuerdo conmigo. ¿Por qué lo importante es el proceso de negociación y no un candidato? Porque un candidato puede ser, por más, ese tema de que las mayorías siempre tienen la razón, no es verdad que las mayorías tienen la razón, siempre. Ni todas las cosas se pueden someter a la gran mayoría. Es como que sometamos a la mayoría el tema de que si es bueno matar los perritos de la calle porque no tienen dueño. Entonces la mayoría votan que sí. Pero eso es muy popular, pero eso no es ético. Entonces, el asunto es que en el caso de los procesos de negociación, por lo general no son acompañados por la opinión pública, son incomprendidos por la oposición pública, pero por
por lo general da resultados. Y a veces hay candidatos que imponen la mayoría, pero que son perjudiciales para los procesos de normalización de situaciones de crisis política como la que vive Venezuela. Verbigracia. En Chile había una dictadura férrea del presidente Augusto Pinochet, y la única manera que Augusto Pinochet aceptó el famoso plebiscito era porque previamente había acordado con la oposición que si él perdía el plebiscito, el candidato presidencial tenía que ser Patricio Aylwin, quien lideraba las encuestas. O sea, el María Corina Machado de Chile era Lagos, que después llegó a ser el futuro presidente. Lagos lideraba todas las encuestas, y Patricio Aylwin era una suerte de, no sé, de Brito de la política, tenía 0,5 en las encuestas. Y ese pacto entre Pinochet y la oposición permitió que Patricio Aylwin fuera el candidato, acordado con la oposición y aceptado. Pinochet fue al plebiscito creyendo que lo iba a ganar porque manejaba el sistema electoral, porque manejaba los militares, porque manejaba la opinión pública, porque manejaba los medios. Y bueno, pasó una sorpresa, la gente salió masivamente a votar, el gobierno demoró los resultados hasta la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana yo invito a la gente, porque ahora es tan fácil leer historia, no solamente hay que leer el libro o meterse un artículo de opinión, sino ver el famoso video, está en YouTube todavía, cuando un general, que ahora, perdone que suprima el nombre porque lo olvido, pero que pertenecía al alto mando militar de las Fuerzas Armadas chilenas, atraviesa en la madrugada, acompañado de otros generales, el Palacio de la Moneda, y era la 1 de la mañana, y un periodista le dice: general, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han dado los resultados? ¿Qué ha pasado hoy en Chile? Y el general dijo: no sé qué dirá el gobierno, pero la Fuerza Armada chilena tiene muy claro qué pasó. Leocenis, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso, ayer yo entrevisté a John Magdaleno y te voy a desarrollar un poco más cuando regresemos del corte lo que me dijo, pero en cualquiera de los casos hablaba de la transición basada en estudios que él ha hecho en 102 países o en 102 transiciones que se han dado en el mundo. Al regreso de la publicidad, yo quiero que tú me comentes sobre si están dadas las condiciones en Venezuela ahorita para que se dé una transición. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Leocenis García. Él es coordinador nacional de Pro Ciudadanos. Ya regresamos. El diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:37 minutos, estamos de regreso conversando con Emilio, con Leocenis García. Estamos conversando hoy. Leocenis García es coordinador nacional de Pro Ciudadanos. Y Leocenis dejaba una pregunta al aire que tiene que ver con... ayer yo entrevistaba al profesor John Magdaleno. El profesor John Magdaleno ha estudiado 102 casos de transiciones, más de 100 casos de transiciones políticas en ese número de países. Y él me analizaba que para que haya una transición, una serie de condiciones tienen que darse. Él calificaba a este gobierno de un gobierno de un autoritarismo hegemónico, y que ese tipo de gobiernos tenían una base estructural. Bueno, depende del estudio y depende del país, donde estaban los militares, estaban los empresarios, apoyos religiosos, etcétera. Y que para que esos gobiernos autoritarios cayeran por la vía democrática, tenían
que esas bases debilitarse, tenían que, en cierta forma decía que la comunicación o los intereses de esas bases ya no eran los mismos y se debilitaban, y entonces era cuando estaba un proceso dado para que hubiese una transición. ¿Tú crees que en este momento, y de paso decía que él no veía que eso estaba ocurriendo en este momento, lo que quiere decir que él ve, dicho de otra forma, 6 años más de Maduro? ¿Tú ves que haya una posibilidad de transición en este 2024, que haya elecciones presidenciales? Bueno, mira, lo primero, que yo tengo un gran respeto por el doctor Magdaleno, que es una de las mentes más brillantes del país. Quería terminar, para o sea, uno va echando un cuento y yo, bueno, me dejaron a media con el chisme. Entonces, aquel general chileno que te dije llegó a medianoche, dijo, yo tengo claro lo que ha pasado, ganó la oposición. Pinochet perdió el plebiscito, lo reconoció la propia Fuerza Armada, se midió con Patricio Auli, que fue el candidato. Aquí dice, no, que el gobierno no puede escoger su candidato. Es que a Patricio Auli lo escogió Pinochet. Patricio Auli le ganó las elecciones a Pinochet, lo nombró ministro de la Defensa. Imagínate todo este cuento. Lo nombró ministro de la Defensa y en el primer discurso de Auli lo abuchea al pueblo. Porque Auli dice, este país es de todos, civiles y militares. La gente odiaba a los militares por todo lo que había pasado en Chile. Y lo empezaron a abuchar y Auli levantó la voz sobre las masas y dijo, sí compañeros, Chile es de todos, civiles y militares. Bueno, el resto de la historia es conocido. En cuanto a lo que dice el doctor Magdaleno, yo coincido con él en su definición del gobierno y coincido con él en el problema que hay hoy. Fíjate lo siguiente, yo dije en rueda de prensa la semana pasada que mientras la oposición democrática, y yo me meto ahí aunque yo nunca las pedí, pero bueno, soy parte de la oposición democrática, mientras la oposición democrática pedíamos sanciones, el gobierno de Venezuela decía que la gente estaba sufriendo por culpa del bloqueo que estaba haciendo Estados Unidos y lo que pedíamos los opositores, que en parte es una verdad a medias, porque la verdad es que lo que ha fracasado en Venezuela es el modelo socialista, colectivista, que ha acabado con la empresa privada, con la iniciativa individual, tiene el encaje bancario legal más grande del mundo, en consecuencia ha acabado con el crédito, pero bueno, hizo creer a la gente que la oposición le estaba provocando sanciones. Entonces, mientras nosotros técnicamente le llamamos hambre a la gente, el gobierno, a través de un sistema que llaman el carnet de la patria y a través de un sistema de multas class, entregaba ayuda y subsidio a más de 11 millones de personas en el país que estaban en situación de pobreza extrema. ¿Y hay quejas sobre eso? Sí, por supuesto, la gente tiene quejas que si llegó con gorgojo y no sé qué, pero lo cierto es que el gobierno le daba algo. Y la oposición no le daba sino la petición de más hambre. Por eso es que yo siempre estaba en contra de las sanciones, porque las sanciones terminaron fortaleciendo a Maduro, presentándolo como el único hombre que podía resolver los problemas de Venezuela, mientras que la oposición lo que traíamos era problemas. Que la narrativa es falsa, sí es falsa, pero la gente la compró. Entonces, ¿por qué yo hablo del proceso de diálogo? Porque el proceso de diálogo y una negociación va a ser tardía. Nosotros estamos en el camino correcto, y estar en el camino correcto es que todas las oposiciones hoy están en la vía electoral, la plataforma, porque yo no sé qué va a pasar con esa injusta inhabilitación de la doctora María Corina. Lo que sí sé es que la plataforma unitaria va a presentar un candidato, sea el que sea, y que se van a presentar en las elecciones. No sé qué irá a hacer la doctora María Corina, si llamará la atención, pero yo sé que los partidos de la oposición democrática que están en la plataforma, la otra clase de partidos que están en la alianza y gente independiente como nosotros, como ProCiudadanos, nosotros vamos a participar en las elecciones y vamos a intentar convencer a la gente sobre la discusión que hay que dar, porque la discusión que hay que dar aquí en parte sí es ideológica y en parte sí es económica. Aquí no es un problema si el presidente Maduro habla bien o habla mal, si nosotros somos blancos y ellos son negros, si nosotros somos buenos o ellos son malos. Esa no es la discusión, ni tampoco una lucha espiritual entre el bien y el mal. No, esta es la lucha entre un sistema que funciona y otro sistema que no funciona. Y Leocenis, ¿ProCiudadano estaría apoyando a María Corina Machado
o está buscando otra forma de tener un candidato presidencial? ProCiudadano es un partido político habilitado ante el Consejo Nacional Electoral para participar en elecciones y apoyar candidatos habilitados. Esa es la respuesta técnica. La respuesta política es la siguiente. De todos los partidos que participaron en las primarias, yo no participé en las primarias. ¿Por qué no apoyé en las primarias? Porque yo creí que eso iba a ser un fracaso. Bueno, me equivoqué, porque efectivamente hubo una parte importante del país que fue a votar. Tampoco soy mago, ¿no? Pero nosotros no participamos porque creíamos que eso iba a ser un fracaso y que iba a elegir un candidato del conflicto. Nos equivocamos en la primera parte, que iba a ser un fracaso porque la gente salió a votar. No en la segunda. Pero no nos equivocamos en la parte de que iba a elegir un candidato del conflicto, porque al final la doctora María Corina es un candidato del conflicto. Entonces, el tema de lo que tiene que hacer ProCiudadano para esta elección, bueno, ya lo he dicho, nosotros tenemos que apoyar un candidato que corresponda a las ideas que nosotros defendemos. Nosotros que defendemos un modelo alternativo a el modelo socialista colectivista que lleva imperando en Venezuela los 20 años, 60, los 40 años de la socialdemocracia y los 20 años del socialismo bolivariano. ¿Qué defendemos nosotros? Un sistema liberal con sensatez. ¿Qué es un sistema liberal con sensatez? Sí, tú tienes que privatizar los aeropuertos, tienes que privatizar las carreteras, pero tú no puedes privatizar los hospitales, tú no puedes privatizar la educación, tú no puedes privatizar los servicios públicos. Entonces nosotros defendemos el liberalismo económico, pero con sentido social. Defendemos la economía social del libre mercado. Allí tenemos una diferencia con la candidata María Corina, que ella dice que la gente no quiere bolsa y que la gente quiere bolsa. La gente necesita un subsidio mientras tú tomas las medidas de choque económico, porque las medidas de choque económico generan inflación. Ahí está viendo lo que está pasando en Chile. Entonces tú tienes que tomar unas medidas mientras tomas esas decisiones, y la gente quiere que se le quiten ese impuesto encubierto que paga todos los días, que no lo crea la gente sino el gobierno, que es el impuesto de la inflación. Y la segunda gran diferencia que tenemos con la doctora María Corina, de su tesis, es que el sistema económico que nosotros defendemos, que es el sistema capitalista, y el sistema capitalista yo no lo conozco porque me leí un libro de Hayek, von Mises, Ayn Rand, Milton Friedman, que me los he leído todos. No, yo lo conozco porque al igual que tú, que has sido jefe de medios, dueño de medios, empresario de medios de comunicación social, tú sabes lo que paga nómina, etcétera, endeudarse con un banco, hacer una operación back to back. Yo conozco la vida real, y el capitalismo libre que nosotros defendemos, que tú defiendes, no funciona sino en paz. Ve que te arme un problema en la empresa la gente, a ver si tú puedes funcionar, y con una guerra y una guarimba. No, el capitalismo necesita paz, y ese discurso de la confrontación y el odio es incompatible con el capitalismo libre. ¿Quién va a venir a un país enguerrillado? Entonces este país necesita un pacto político, y ese gran pacto político no solamente es ni exclusivamente electoral. Decía el presidente Alfonsín, que fue el gran rostro de la transición argentina después de la dictadura de Videla y Galtieri, decía que las elecciones son un paso necesario e importante, pero no el único para llegar a un pacto de gobernabilidad democrático. Lo decía el presidente Alfonsín, y es verdad, las elecciones son parte, pero la otra parte es la cordialidad cívica, la confianza, el respeto al adversario. Yo me he encontrado con el doctor Jorge Rodríguez en las últimas semanas. Nosotros pensamos diferentes, no somos amigos, ni nos estamos abrazando, ni nos tomamos whisky diario, pero él me respeta a mí, yo lo respeto a él desde sus posiciones ideológicas, y para que tú logres una transición, lamento no haber escuchado la entrevista con el doctor Magdaleno, pero estoy seguro que lo primero que ha encontrado el doctor Magdaleno en todas sus investigaciones es que para que tú logres una transición, lo primero que tienes que lograr es confianza entre las partes, y por eso yo respaldo a Gerardo Blay, a Tomás Guaniza, a Roberto Enrique, y por lo que están haciendo de parte de la oposición, y también respaldo, aunque son mis adversarios ideológicos, lo que está haciendo Jorge Rodríguez, Nicolásito, América, toda esa gente del gobierno, que sin duda están peleando con sus demonios internos, porque debe haber mucha gente que no debe estar de acuerdo con
con ese proceso de normalización política que quiere un sector del gobierno que se siente en Barbados y en México. Entonces, ¿vamos a ganar la elección el 2024? No lo sé, pero empezó la transición en Venezuela, sí empezó. Ahora, ¿qué es la transición? Ir de la situación que estamos, que es una situación donde un grupo maneja todo el país con su visión única, a pasar a un punto medio donde podemos estar varios, que pensemos distintos. Y en lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, porque esa es la urgencia de la gente, es el tema económico. Ese es el problema. El modelo económico fracasó y nosotros, si no podemos derrotar al gobierno electoralmente desde el 2024, tenemos que ser colaboradores, impulsadores de que el gobierno produzca, como produjo Gorbachev, una perestroika, es decir, un cambio de modelo para que en este país el empresariado funcione, la banca funcione, los medios funcionen, la gente viva con dignidad y las elecciones que vienen sean competitivas, porque una elección competitiva no es solamente acceso a medios, ni garantía, ni software. Una competición competitiva, una elección competitiva es que Leoceni García puede decir: a mí me financia fulano, mengano, sutano, como hace el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, y a las 20 minutos no tenga el SEBIN y el DIGESIN. Porque parte de los problemas que tenemos en la oposición para obtener financiamiento es que los empresarios se asustan porque los gobiernos terminan persiguiéndolos. Leocenis, estás hablando de un pacto político y yo quería preguntarte, uno de los elementos más importantes para que la oposición tenga una opción de triunfo es la unidad. Pero dentro de la oposición, hablando de la oposición como un todo, bueno, hay factores, en el caso de la plataforma, que bueno, a veces se comportan de manera excluyente, ¿no? Y son los que parecieran estar autorizados para decir quién está y quién no está en la oposición, o quién es la verdadera oposición, quién pertenece o no a la oposición, en fin. Pareciera que va a ser difícil lograr esa unidad necesaria para poder competirle la presidencia de la República al presidente Maduro. ¿Cómo se logra ese pacto político con esas condiciones? Se logra de la siguiente forma. En Venezuela hay tres oposiciones. Una que yo creo que es muy útil y dos otras que yo creo que deben reflexionar. Hay una oposición extremista que considera que el chavismo es una suerte de insecto que hay que echarle plagatodo y vaigó y desaparecerlo. Esta oposición lleva intentando llegar al poder 20 años y no han llegado. Hay otra oposición que cree en el diálogo y la negociación, pero que pareciera no creer en la alternabilidad del poder. Y terminan mimetizándose con el gobierno. Y una cosa es la cordialidad cívica y otra el compadrazgo ideológico. Por eso en mi intervención en la Asamblea Nacional yo destacaba que allí habíamos gente que pensábamos distinto y nunca íbamos a poder estar de acuerdo, porque ¿cómo estoy yo de acuerdo si yo creo en la propiedad privada, en la libre empresa y en la iniciativa individual? ¿Cómo voy a estar de acuerdo yo en lo ideológico con el doctor Jorge Rodríguez o con cualquier socialista que creen en el control de los medios de producción, en la socialización de los medios de producción, que no creen en la iniciativa individual ni en la empresa privada? No podemos estar nunca ideológicamente de acuerdo. ¿Dónde podemos estar de acuerdo? En la paz, en la cordialidad cívica para expresar las ideas, y de eso se tratan las negociaciones y los acuerdos. Entonces, y hay una tercera oposición que cree en el diálogo, la negociación, la alternabilidad del poder y la convivencia. Porque una de las cosas que dice el Acuerdo de Barbados, no se me olvide, don't forget, como dicen los americanos, don't forget, hay una partecita del Acuerdo de Barbados que dice que parte del acuerdo es garantizar una convivencia pacífica y reconocimiento. Están hablando del futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no se puede querer acabar con el chavismo. Y esa oposición, que es la que yo creo que va a resultar, que es la que puede llegar al poder, que entiende al chavismo como una fuerza que no hay que destruir, sino que en algún momento, cuando seamos gobierno, vamos a tener que respetar en toda la amplísima extensión de la palabra. Ahí hay mucha gente. Por ejemplo, qué buena intervención la de la doctora Gloria Pino en la Asamblea Nacional, con una dignidad, hablando con unos argumentos
diciéndole al gobierno, mira, nosotros no nos prestamos para golpes de Estado ni para inventos, pero tampoco nos vamos a prestar para juegos sucios del gobierno. Por eso estas elecciones tienen que ser lo más competitivas. Esa es la oposición que necesitamos. Y esa es la oposición a la que lo otro es un maniqueísmo entre dos personas dos grupos que se están matando entre sí. Por ejemplo, el doctor Gerardo Blay dijo en estos días que el gobierno tenía que llegar a un acuerdo con la verdadera oposición, refiriéndose a la plataforma unitaria, y entiendo yo descalificando un poco parte de la gente que estaba sentada con el gobierno en la Asamblea Nacional. Yo no me sentía aludido de eso, con eso. ¿Por qué? Porque el que no necesita explicarse. Yo tengo muy claro que yo soy no solamente un opositor, un político con intención de gobernar Venezuela, de llegar al poder, porque a mí eso de estar llamándome oposición me fastidia un poco. O sea, yo quiero llegar al poder y lo que hago es trabajar todos los días por llegar al poder y poner nuestras ideas, que creo que son las que funcionan, en práctica en Venezuela. Leocenis, ya para culminar, porque aquí apenas nos quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de mencionar, por cierto, que el video te acabo de mandar por aquí, la magia tecnológica es rapidito, ahí te mandamos por tu WhatsApp el link para ver en YouTube conversando con Emilio, y ahí ves la entrevista del profesor John Magdaleno que está guindada, pero ya te mandamos a ti directamente el link. Pero lo que quería preguntarte, la misma plataforma y con más ahínco los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia han demonizado las reuniones con el gobierno. Entonces todo el que vaya a reunirse con el gobierno es un alacrán, es una apátrida y no es de la verdadera oposición. Pero Jorge Rodríguez dijo en estos días que el gobierno se ha reunido con la plataforma 14 veces este año. Eso lo dijo Jorge Rodríguez. Es más, le digo, bueno, Gerardo Blay, desmiénteme. Entonces, ¿cómo es eso que te puedes o no te puedes reunir? O quién define, o son esas reuniones buenas o son malas. En fin, háblame un poquito, en un par de minutos, por favor, Leocenis, sobre el tema de reunirse con el gobierno. Pero mira, ¿cómo tú vas a hacer un cambio en Venezuela si no te reúnes con el gobierno? Ponte tú que mañana, escenario ideal, María Corina Machado es candidata, la dejan habilitar, gana las elecciones, ella ha dicho recientemente que ella le ganaría 90-10 al gobierno, gana las elecciones. Perfecto. Tiene al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Procurador General de la República y a la Fuerza Armada Nacional en manos del chavismo. No, voy a llamar a una constituyente. Manda a la constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia se la declara improcedente. Pero lo que puede terminar es presa a los 3 meses y destituida. No hay manera de llegar al poder sin una negociación, porque Venezuela ha vivido una situación extraordinaria y situaciones extraordinarias ameritan soluciones extraordinarias, y una de ellas es negociar, reunirse, avanzar, ceder. El tema de los alacranes, ya eso se acabó en Venezuela. Ahorita alacranes todo el mundo, Juan González, ¿cómo se llama el amigo que era el enviado para los rehenes, que es amigo mío, ¿cómo? Roger Caster, el embajador histórico, que le doy tanto aprecio, Gerardo Blay, Tomás Guanipa, todos nos hemos reunido, todos nos hemos reunido con el gobierno, Fede Cámara, todo el mundo es alacrán. Alacrán, porque ¿qué es un alacrán? Alguien que se mata a sí mismo, con su propia pisulla. Alacrán es el que no se reúne con el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Leocenis, de verdad que es un verdadero placer. Mensaje final para las personas que nos escuchan. Bueno, siempre un placer. Yo estaba un poco indispuesto de salud y por eso me excuso de no haber estado en el estudio, porque siempre es un honor visitarte en persona, pero no quise desaprovechar la oportunidad de hablar porque tu programa es una gran tribuna política del país. Bueno, muchísimas gracias a Leocenis García, coordinador nacional de Pro Ciudadano. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.